Bueno, pues esta clase es para hablar sobre la fisiopatología de una hiponatremia. No me voy a meter como tal a la clínica o las manifestaciones de una hiponatremia, ni tanto al diagnóstico ni al tratamiento. Me interesa más hablar sobre la fisiopatología de una hiponatremia y qué es lo que causa en el organismo, cómo afecta a las células, y entre otras cosas. Entonces, para hablar de los electrolitos y el balance del agua, tenemos que tener unos términos generales. Déjenme ver si ya está. Ok, estos términos generales es primero el peso equivalente, que podemos encontrarlo casi siempre como las unidades de mil equivalentes. Pues el peso equivalente son el número de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen. Entonces, pues no es tan útil este término como tal, ¿no? Pero es útil ya cuando lo usamos como en unidades. Ahora, cuando hablamos de un mol, estamos hablando de que un mol es la cantidad de una sustancia que hay en gramos o en una unidad de volumen por su peso molecular. O sea, casi siempre, más bien siempre va a ser equivalente a 6,022 por 10 a la 23. O sea, esa es la cantidad de partículas o de que están nadando pues en esa unidad de volumen, ¿no? Eso es un mol. Entonces, si hablamos de 2 moles, pues ya estamos hablando que hay 2 unidades de volumen que tienen esa cantidad de partículas dentro de ella. Eso es un mol. La osmolaridad es el número de partículas con actividad osmótica por unidad de volumen. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de actividad osmótica? Nos referimos a que precipitan el movimiento del agua, o sea, que tienen una capacidad osmótica, ¿sí? Permiten o hacen que se mueva el agua dentro de una membrana. Y las fuerzas de Frank Starling, que pues estas ya las conocemos. Las fuerzas de Frank Starling son cuatro, dos intravasculares y dos extravasculares: la presión osmótica del plasma y la presión hidrostática del plasma. La presión intersticial hidrostática y la presión osmótica intersticial. La presión intersticial, bueno, más bien la presión hidrostática intersticial, sabemos que está dada por el flujo linfático y casi siempre tiende a ser negativa. En cambio, las osmóticas, pues ya sabemos que se refiere a una presión que está dada por osmoles, o sea, partículas que tienen la capacidad de mover el agua hacia ellas, y la presión hidrostática que está dada por el flujo de volumen dentro del vaso. Ok, eso eran nada más los términos generales. Entonces, la membrana ya sabemos que es una membrana semipermeable. La membrana de fosfolípidos es una membrana semipermeable. ¿Esto qué significa? Pues que permite el flujo de algunos solutos y sustancias, pero de otras no. Tal es el caso que con el agua no puede entrar a través de una membrana plasmática. Esto porque es una molécula polar, y las únicas moléculas que pueden atravesar por difusión pasiva una membrana plasmática son las moléculas apolares. ¿A qué me refiero con esto? Una molécula polar es aquella que tiene tanto una carga negativa como una carga positiva. Entonces, está cargada. Y una molécula apolar puede ser que tenga cargas, pero se están neutralizando entre sí, o sea, que dan la carga igual a cero. Por ende son carga neutra, o de plano no tienen carga, como es el caso de los fosfolípidos en su cabeza polar. Entonces, una molécula polar puede atravesar fácilmente la membrana plasmática semipermeable. En cambio, una molécula polar no, y el agua es una molécula polar, por lo que no puede atravesar una membrana plasmática. Pero existen unas proteínas o unas proteínas en canal que se llaman aquaporinas, ya sea que estén reguladas por hormonas o no. Tal es el caso de la aquaporina 4, que la aquaporina 4 sí permite el paso del agua a través de la membrana y permite un paso del agua de manera pasiva, no requiere energía. Entonces el agua se mueve gracias a las acuaporinas por la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo se mueve el agua? ¿Cómo sabemos a dónde se va a mover el agua? ¿En qué lado o en qué dirección de la membrana plasmática se va a mover? Aquí le parece que hay pues muchas moléculas, ¿no? Pero estas moléculas son agua. En teoría, eso es lo que son, es agua. Entonces, tenemos una gran concentración de agua acá y una menor concentración de agua en este lado de la membrana. Entonces, el agua ejerce una presión muy fuerte de este lado, del lado superior de la membrana, lo que hace que el agua tienda a entrar o atravesar la membrana hacia el lado inferior.
por lo que el movimiento neto de agua en esta situación va a ser de arriba hacia abajo, porque acá hay mayor cantidad de agua que acá. Pero ¿qué pasa cuando agregamos iones o solutos? Entonces, para saber eso, tenemos que saber que el agua se está moviendo tanto en el espacio extravascular como en el espacio intravascular. El agua cada molécula se está moviendo por sí misma de manera individual. Y estas moléculas tienen energía cinética. O sea que si acumulan una gran cantidad de energía cinética desde acá, tienen mucha cantidad de energía cinética. Esa energía cinética les va a ayudar a atravesar la membrana plasmática de una manera más rápida que si no tuvieran tanta energía cinética. Todos recordemos que están atravesando acuaporinas, ¿sí? Si tienen una gran cantidad de energía cinética en este lado de la membrana, supongamos que una molécula de agua está acá, en este lado de la membrana, está acumulando energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene mucho espacio para fluir desde este punto hasta la membrana, desde el punto A hasta el punto B. Le queda mucha distancia. Entonces, toda esa distancia va a hacer que esta molécula de agua acumule una gran cantidad de energía cinética. Esta energía cinética va a ir y va a chocar contra la membrana y va a ejercer una presión contra la membrana. Esta presión le va a permitir No, entrar pues, o atravesar la membrana y, eh, y gracias a esto, perdón, le va a permitir atravesar la membrana y va a estar ejerciendo una presión osmótica que es mayor de este lado de la membrana a esta, porque acá las moléculas de agua pasa algo muy interesante, que es que las moléculas de agua en este lado de la membrana están interactuando con iones. Si se fijan, aquí tenemos una solución de cloruro de sodio, aquí tenemos iones, tenemos tanto sodio como cloruro. Entonces, si lo queremos ver de una manera, pues una analogía o un ejemplo, supongamos que ustedes están en un mall, están en galerías y galerías está solo y ustedes quieren correr desde Liverpool hasta Sears, ¿sí? Entonces, corren a toda velocidad y pues van a correr sin ningún problema, ¿no? Supongamos que acá está Liverpool y acá está Sears, van a correr sin ningún problema, pero ahora vayan a un galerías a las 7 de la noche un viernes. Pues va a estar lleno de gente y no van a poder correr. Es lo que pasa cuando hay iones en una solución. El agua no puede moverse tan fácilmente en esa solución si hay iones, hay iones, porque los porque iones los iones, eh, son un obstáculo para el movimiento del agua, ¿sí? Entonces no pueden acumular energía cinética, por ende el agua que está junto a iones tiende a quedarse ahí y a no moverse. Entonces el movimiento o flujo neto de agua en este ejemplo va a ser de izquierda a derecha, ¿sí? Eso es la ósmosis. Entonces, ¿qué es un ion? Pues un ion únicamente es una molécula cargada, ya sea cargada con carga negativa o con carga positiva. Pero ahora, las concentraciones iónicas sabemos que en teoría deben de ser iguales. Debemos de tener la misma cantidad de iones en un lado de la membrana que en el otro. Pero ahora, si ustedes piensan, tenemos los mismos iones en el medio extracelular que en el medio intravascular, pues la respuesta es no, ¿verdad? Tenemos sodio afuera, potasio adentro. A esto se le llama un equilibrio de Gibbs-Donan. El equilibrio de Gibbs-Donan básicamente lo que nos dice es que la osmolaridad va a ser la misma en cualquier lado de la membrana, ya sea en el medio extracelular como en el medio intracelular. La osmolaridad es la misma, tiende a ser 285 miliosmoles por litro. Es la misma. Pero, ¿qué nos dice el equilibrio de Gibbs-Donan? Que no importa los iones que estén en cualquier lado de la membrana, con que mantengan esa osmolaridad está bien el cuerpo, ¿sí? O sea, no importa si yo tengo sodio acá y potasio acá, con que tengan la misma osmolaridad está bien, que es lo mismo que vemos acá. Tenemos sodio y calcio eh, afuera, en el medio extracelular, junto al cloro y al bicarbonato, y tenemos potasio, magnesio, proteínas y otros aniones orgánicos que están dentro de la célula. Todo esto sabemos que no es equitativo, sin embargo están formando un equilibrio con la osmolaridad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el ambiente en el que se desenvuelve una célula? Pues el ambiente en el que se desenvuelve una célula tiende a ser salino. El ambiente tiende a ser salino. Entonces,
El cuerpo o la célula depende de la habilidad del cuerpo para regular ese ambiente salino, ¿sí? Ahora, ¿cómo regula esto el organismo? Pues lo regula gracias al control de las entradas y salidas de agua, ¿sí? El control de las entradas y salidas de agua es básicamente cuánta cantidad de agua nosotros consumimos y cuánta cantidad de agua nosotros perdemos al día, ¿sí? Todo eso vamos a lograr que la osmolaridad del plasma esté entre 275 y 295 miliosmoles por kilogramo, ¿sí? O que el sodio esté entre 135 y 142 milimoles por litro. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa si este sistema falla? Si el sistema de la homeostasis de la osmolaridad plasmática falla, pues vamos a tener un ambiente ya sea hipertónico o un ambiente hipotónico. Entonces, ¿por qué los iones se separan en ambos lados de la membrana de manera no equitativa? ¿Por qué tenemos sodio afuera y por qué tenemos potasio adentro? O sea, es algo que está bien, lo leemos en los libros, lo vemos y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa así? ¿Por qué el organismo lo quiso así? Pues bueno, esto obviamente es una teoría, pero se puede responder de esta manera. El sodio es un osmolito, ¿sí? O sea, que tiene la capacidad de jalar el agua. Es activo osmóticamente, ¿sí? ¿Y qué otras moléculas son osmoles fuertes o que tienen la capacidad de jalar agua de manera fuerte? Pues las proteínas. Y las proteínas están dentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un ion que ya es osmóticamente activo dentro de la célula y afuera no le dejo ninguno? Pues entonces el movimiento del agua neto va a tender a ser de afuera hacia adentro y la célula se va a hinchar. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues tiene un osmol osmóticamente activo afuera y tiene uno osmóticamente activo adentro, que son las proteínas. Por lo tanto, el sodio tiene que estar afuera. ¿Sí? Ahora, el calcio. El calcio es un segundo mensajero. Entonces, si tenemos el calcio dentro de la célula, el calcio va a activar vías de señalización, una infinidad de vías de señalización, pero entre esas la más importante es la vía de las caspasas, que la vía de las caspasas nos va a llevar a la apoptosis y a la muerte programada final de la célula. Entonces, no queremos el calcio adentro, lo queremos afuera para que no pase eso. ¿Sí? Y ahora, el potasio no es ninguna de las dos anteriores. Entonces, es el ion perfecto para estar adentro de la célula, ¿sí? Y aparte, pues es un ion, tiene una carga. Entonces, la concentración de sodio se ve afectada por el volumen celular, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la tonicidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tonicidad, nos referimos ya sea, pues esto ya lo hemos visto, que son soluciones hipertónicas, solución isotónica o solución hipotónica. Una solución hipertónica es cuando el medio extracelular tiene una mayor cantidad de un sustrato osmóticamente activo afuera y adentro no. Entonces el agua tiende a salir porque tiene, bueno, si lo vemos con el ejemplo de la energía cinética, adentro de la célula tiene una mayor cantidad de energía cinética, por lo tanto ejerce una mayor presión osmótica. Afuera no hay tanta energía cinética, no hay tanta presión osmótica, por lo que el flujo neto de agua va a ser de la célula hacia afuera. Entonces la célula se encoge. En una solución isotónica es lo ideal y en una solución hipotónica pasa lo contrario. Ahora tenemos mayor cantidad de osmoles dentro de la célula y afuera no, por lo que la energía cinética está más acumulada afuera que adentro y el agua tiende a entrar hacia la célula e hincharla, ¿sí? Entonces, los puntos claves es que cuando estamos hablando de una disnatremia, que una disnatremia nos referimos a una alteración del sodio, lo contrario sería una neumonatremia o pues, una natremia de concentración normal, estamos hablando ante hipernatremia o hiponatremia. Ok, cuando hablamos de una hipernatremia, entonces podemos hablar que estamos ante una solución hipertónica o estamos ante la hipertonicidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de una hiponatremia, usualmente indica la hipotonicidad, pero no en todos los casos, ¿ok? ¿Por qué no en todos los casos? Porque podemos tener una hiponatremia hiperglucémica o una pseudohiponatremia, donde la tonicidad va a estar igual, pero la concentración de sodio va a estar disminuida. Entonces, la hiponatremia no siempre significa hipotonicidad e incluso puedes tener una hiponatremia acompañada de una hipertonicidad, ¿sí? En cambio, la hipernatremia siempre va a significar hipertonicidad, ¿sí? Todos estos son términos generales
pues para ir viendo, ¿no? Pero es la fisiopatología. Entonces, ¿a quién le debemos el equilibrio de Gibbs-Dunning? Al hecho de que las osmolaridades tanto dentro de la célula como fuera de la célula sean las mismas. Pues se lo debemos a la bomba en sodio-potasio ATPasa y a las acuaporinas tipo 4, ¿sí? Gracias a esto logramos que el sodio esté fuera de la célula y el potasio esté dentro de la célula. Y junto a las acuaporinas 4 logramos que cualquier gradiente osmótico que se genere tanto afuera como adentro de la célula se abata, o sea, se vea abolido, ¿sí? Y sea rápidamente abolido, o sea que si hay un cambio en la osmolaridad afuera, rápidamente el agua se va hacia afuera para lograr una homeostasis de la osmolaridad y que la osmolaridad vuelva a su rango normal, ¿ok? Entonces, todos los gradientes osmóticos tienden a verse abolidos, ¿sí? Tienden a desaparecer. Entonces, generalmente los gradientes osmóticos duran segundos o menos de segundos, son muy rápidos, ¿sí? Entonces, esta relación teórica de todo lo que estamos viendo, de cómo los iones y el agua, pues interactúan, toda esta relación teórica la vio el doctor Edelman, ¿sí? Edelman y sus colaboradores. Y esta relación la dijo en una fórmula, que es el sodio plasmático en el agua por 1.11, que la verdad no es tan importante esta fórmula, pero lo que sí es importante es que esto de acá arriba, que dice sodio intercambiable más potasio intercambiable sobre el agua corporal total, es lo importante. Y cualquier variación en cualquiera de estos dos nos va a dar una disnatremia o una normonatremia, ¿sí? Ya sea que haya una alteración entre el sodio y el potasio intercambiables o una alteración del agua corporal total, cualquiera de ambas nos va a dar una alteración del sodio, ¿sí? Entonces, esta fórmula se puede simplificar de esta misma manera, que Edelman también la simplificó, porque esto era pues muy complicado y difícil de entender. Entonces, esto es lo importante. Si ustedes entienden esto, que el sodio y el potasio intercambiables por la bomba sodio-potasio ATPasa, cualquier alteración que haya en cualquiera de estos dos o en el agua corporal total, en estos está la base de la etiología de cualquier hiper o hiponatremia, en cualquiera de estos dos. ¿Ok? Entonces, ahora yo pregunto, ¿hay reservorios de sodio en el cuerpo? Pues la respuesta es que sí, sí hay reservorios de sodio en el cuerpo y estos se ha visto que están en la matriz extracelular. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Pues pareciera un 100 pies, pero no, no es eso. Estamos viendo una molécula de ácido hialurónico con proteoglucanos, que es básicamente lo que constituye la mayor parte de la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, si hacemos un zoom, vamos a ver que nuestra molécula de ácido hialurónico, que es la proteína central, esta que parece serpiente, de esta sobresalen proteoglucanos, que son estos palitos que están perpendiculares al ácido hialurónico. Y de los proteoglucanos sobresalen el condroitin sulfato o el queratan sulfato, ¿sí? Entre otros, hay más, pero es que son los que vemos ahora perpendiculares a los proteoglucanos. Entonces, se ha visto en diversos estudios que los proteoglucanos, aparte de que se le unen carbohidratos, también se le une el sodio porque tienen cargas negativas, son proteínas. Entonces, se ha visto que la mayor cantidad del sodio en el cuerpo está almacenada junto a los proteoglucanos. Y ahora yo les digo, ¿esto tiene alguna relevancia en la clínica? Pues la respuesta también es que sí. ¿Por qué? Porque esto es un artículo que nos dice algo de cuáles son, pues sí, el futuro de estas investigaciones de los reservorios del sodio en la clínica. Y es que pacientes hipertensos, por ejemplo, se ha visto que pueden consumir una gran cantidad de sodio sin que necesariamente esto aumente la presión arterial. ¿Cómo es que pasa esto? Pues que ese sodio que está siendo absorbido por el intestino rápidamente se va a la matriz extracelular, principalmente de la piel, y se almacena para evitar que ese sodio ande ahí en la sangre y cause alteraciones osmóticas que aumenten la presión arterial. Entonces, los proteoglucanos, principalmente de la piel, se ha visto que ayudan al control o a la regulación de la presión arterial sistémica, ¿sí? Esto entonces sí tiene interés clínico, ¿no?
Y bueno, falta mucha investigación al respecto. Pero ahora, los proteoglucanos están principalmente, además de la piel y la matriz extracelular, hay una gran cantidad de proteoglucanos también en el hueso, el cartílago y pues la piel, como ya dije. Entonces, ¿para qué sirven los proteoglucanos ahí? Pues como estos van a tener una gran cantidad de sodio y el sodio, recordamos que es un osmol, que es osmóticamente activo, va a tender a jalar agua, ¿no? Entonces los proteoglucanos jalan muchísima agua porque tienen muchísimo sodio unido a ellos. Entonces, al jalar muchísima agua, hacen que el hueso y el cartílago pueden aguantar o resistir altas presiones, ¿sí? O sea, puedes estar con pesas en un gimnasio y eso va a hacer que, o sea, los proteoglucanos al estar jalando muchísima agua, permiten resistir las altas presiones que una pesa en un gimnasio le ejerce a tu rodilla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso es importante este reservorio del sodio. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen hiponatremia crónica? Pues se ha visto que los pacientes que tienen hiponatremia crónica están predispuestos a la osteopenia, a la osteoporosis y a fracturas, e incluso más. O sea, esto es tan relevante que incluso la deficiencia de vitamina D no se le iguala a la osteoporosis que te puede generar una hiponatremia crónica. O sea, es muchísimo más grave una hiponatremia crónica en la generación de una osteopenia, igual y no una osteoporosis, pero sí una osteopenia que una deficiencia de vitamina D. Entonces es muy importante y se ha visto en humanos y en ratas y en muchos animales. Ahora, ¿podemos predecir la concentración del sodio plasmático? Pues la respuesta de ustedes dirán que sí, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer igual. Cuando hablamos del sodio o de una alteración del sodio, nos importa poco el sodio y nos importa muchísimo más el agua, nos importa muchísimo más el agua corporal total. Entonces, ¿cómo podemos predecir la concentración del sodio plasmático rápidamente en el hospital? Midiendo la cantidad de entradas y salidas de agua. ¿Cuánta agua está entrando al cuerpo de ese paciente? Ya sea por una infusión intravenosa o por vía oral, lo que sea. ¿Cuánta agua está entrando y cuánta agua está saliendo? Ya sea por la orina, las heces, la sudoración, la piel, la respiración, etcétera. Si nosotros estimamos las entradas y las salidas, podemos estimar también la concentración del sodio plasmático, ¿sí? Entonces, no es posible hacer ningún ajuste en el agua corporal total sin antes medir las pérdidas, ¿sí? Nosotros no podemos meterle una infusión intravenosa de alguna solución si no tenemos contabilizadas nuestras pérdidas de agua en ese paciente, ¿sí? Son súper necesarios. Ahora, ¿cómo se determina la osmolaridad o la osmolaridad? La osmolaridad, tenemos dos tipos de osmolaridades. La osmolaridad medida, que nos las da el osmómetro, o sea, es un aparato, es la tecnología, nos lo está dando ya un medio instrumental para el médico, nos lo está dando. Y la otra es la osmolaridad calculada, que es la que nosotros calculamos, que pues ya conocemos la fórmula, ¿sí? Entonces, la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada nos dan un gap osmótico o una brecha osmolar, que esta es también muy necesaria a la hora de diagnosticar una hipo o una hipernatremia, ¿sí? La concentración de electrolitos, ya sea sodio y potasio en la orina, y no su osmolaridad, que su osmolaridad está dada por más sustancias, por más osmoles, como la urea y la glucosa, determinan el efecto de la orina en la concentración del sodio plasmático y el volumen arterial efectivo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener en la orina una gran cantidad de urea sin que eso signifique que vamos a tener una gran cantidad de sodio. ¿Sí? Sin embargo, la urea está jalando una gran cantidad de agua a la orina, pero no por eso significa que también está jalando sodio, ¿sí? A eso es lo que se refiere aquí. Ahora, podemos tener una orina hipotónica en la que tenemos una orina súper diluida con gran cantidad de agua, ya sea porque eh, ya sea porque eh, la vasopresina está inhibida, entonces la orina se diluye, y también podemos tener una orina hipertónica, ya sea porque la vasopresina está estimulada o está activada, entonces se concentra porque el agua se está jalando hacia la médula renal
y la orina se está quedando con todos los osmoles, pero no el agua. Entonces se concentra y tenemos una orina hipertónica, ¿sí? La orina hiperosmolar puede no tener sodio, como les dije. Esto es en el caso, por ejemplo, de una hipernatremia por azotemia, ¿sí? Entonces, una azotemia que significa que hay una gran cantidad de urea plasmática o sérica, eso va a tender a que la urea salga por la orina. Cuando la urea sale por la orina, jala agua, pero no significa que va a jalar sodio, ¿sí? Entonces, hay que tener eso muy claro, que el sodio no depende de esos osmoles, pero sí depende del sodio y el potasio juntos, ¿sí? Ahora, lo importante con la hiponatremia principalmente, pero también la hipernatremia puede suceder. ¿Qué es lo importante en las alteraciones del sodio? Pues los síntomas neurológicos principalmente, la afectación al cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa con las alteraciones del sodio? Pues que afectan muchísimo la capacidad de concentración del cerebro, ¿sí? Afectan el movimiento del agua en el cerebro. ¿Por qué en el cerebro y no en otros tejidos? En otros tejidos, por ejemplo, aquí estamos viendo unos enterocitos, tenemos aquí las uniones estrechas, son uniones estrechas, pero no tan estrechas como las que hay en la barrera hematoencefálica, con los astrocitos. Entonces, en cualquier otro tejido que no sea el cerebro, el sodio puede atravesar fácilmente, ¿sí? Incluso hasta por difusión pasiva puede atravesar de manera paracelular, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el cerebro? Pues que el sodio no puede atravesar de ninguna manera, a no ser que no sea por transporte activo, ¿sí? Entonces, cualquier alteración que haya a nivel sistémico del sodio va a tender a causar movimientos muy grandes del agua dentro del cerebro y no en otros tejidos. ¿Por qué? Porque en el cerebro es la ley del todo o nada. Si hay una gran cantidad de sodio aquí en los capilares cerebrales o encefálicos, todo el agua del cerebro va a salir y se va a ir a los capilares. Entonces, o el caso contrario, si tenemos una hiponatremia donde hay menor cantidad de sodio en el plasma, todo el agua que está en los capilares se va a tender a meter al cerebro. En los otros tejidos hay una regulación un poco mejor, ¿sí? Los cambios no son tan drásticos. El agua se mueve tanto para afuera como para adentro al mismo tiempo, ¿sí? Y los gradientes osmóticos en otros tejidos se ven abolidos de una manera normal o pues sí, como debería de ser. En cambio, en el cerebro no. Los gradientes osmóticos pueden durar más tiempo. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el cerebro aparte de esto, de que tiene una barrera hematoencefálica? Pues que el cerebro está almacenado en el cráneo y el cráneo no es moldeable. Entonces, si el cerebro se dematiza, pues el cerebro va a sufrir mucho. El cerebro no puede aumentar su tamaño más del 5% sin sufrir ya algún cambio drástico o grave pues sí, en su tejido, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en el volumen del cerebro, pues va a causar una gran sintomatología, ¿sí? Entonces, cualquier disnatremia causa alteraciones a nivel neurológico, que es el tejido que más nos interesa cuando hablamos de una disnatremia. Entonces, si el cerebro es el tejido más afectado por cambios en el sodio, entonces, ¿dónde están los osmorreceptores? ¿O por qué? ¿Cómo es que se regula la osmolaridad plasmática? Pues si el cerebro es el más afectado, por ende los osmorreceptores tienen que estar en el cerebro. ¿Ok? ¿Y dónde están? Pues en el hipotálamo. ¿Ok? Ahora, en el hipotálamo, ¿dónde están? Aquí tenemos una región de neuronas que se llama el órgano vascular de la lámina terminal. El órgano vascular de la lámina terminal tiene un conjunto de neuronas que expresan unos receptores muy importantes, que son los receptores tipo TRPV o TRPV1 y el 4, ¿sí? Estos receptores, ¿por qué son tan importantes? Que incluso son muy interesantes porque no nada más están aquí, están en casi todo el cuerpo, ¿sí? Estos receptores se encargan en general de recibir sensaciones, ¿sí? Es parte del sistema sensitivo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, se ha visto que estos receptores son los encargados de recibir el estímulo de la capsaicina en los chiles. Entonces, cuando estos receptores se activan por la capsaicina, generan esa sensación de quemazón o de ardor en la boca, ¿sí?
Ahora, estos receptores también se ha visto que responden a la acidosis o a la cantidad de hidrogeniones que hay en el plasma. Entonces, también responden a eso, al calor también, tanto al frío también, pero lo más importante es que también responden a la cantidad de iones en el plasma. Entonces, al tener estas neuronas del órgano vascular de la lámina terminal en el hipotálamo, al tener estos receptores, pueden responder a la concentración de iones que hay en el plasma, ¿sí? Y de esta manera saber si el medio está hipertónico o está hipotónico o está isotónico y no hay alteraciones, ¿ok? Pero ahora, eh, bueno, ¿cómo es que se regula el sodio? ¿Cómo es que se regula la concentración del sodio? Una es, primero, por estas neuronas que están en el órgano vascular de la lámina terminal. ¿Sí? El órgano vascular de la lámina terminal que va a generar la liberación de oxitocina, perdón, de vasopresina, me confundí, la liberación de arginina vasopresina, ¿sí? O también llamada hormona antidiurética. Sí, esta hormona antidiurética se ve liberada en el núcleo paraventricular del hipotálamo para luego almacenarse en la neurohipófisis de la hipófisis, pues sí, y liberarse hacia el sistema de manera sistémica. Sí, entonces, así, estas dos cosas son las que nos permiten la regulación de la concentración del sodio plasmático. Ya, ¿cómo es que responden estos? Si una neurona que está en el órgano vascular de la lámina terminal está en un medio hiperosmolar, por ende, va a provocar la liberación de vasopresina y la activación del estímulo de la sed, ¿sí? Para de esta manera jalar más agua en el riñón, almacenar, o más bien, evitar que el agua se vaya en la orina y almacenarla en el plasma, y de esa manera convertir un ambiente hipertónico a uno isotónico y que se regule la osmolaridad. Ahora, si esas neuronas están en un medio hipoosmolar, entonces estas neuronas van a inhibir a la vasopresina y al estímulo de la sed. ¿Para qué? Para que ya no siga aumentando las ganancias de agua y aumenten las pérdidas del agua, en la orina principalmente. ¿Ok? Es lo mismo acá. Si tenemos, pues sí, si tenemos una osmolaridad plasmática aumentada, esto va a ser un estímulo en el órgano vascular de la lámina terminal. El órgano vascular de la lámina terminal va a estimular al núcleo paraventricular del hipotálamo. El núcleo paraventricular del hipotálamo va a estimular la liberación de vasopresina desde las neuronas, va a viajar por el axón, va a llegar a la neurohipófisis donde va a estar almacenado y va a liberar a la vasopresina al sistema porta de la hipófisis para luego irse ya de manera sistémica. ¿Sí? Luego el estímulo de la C también en el hipotálamo también se ve aumentado para que de esta manera aumenten las ganancias de agua, se regule ese medio hipertónico y pues todo esté bien. ¿Sí? Ahora, la vasopresina, ¿dónde actúa? Pues ya sabemos, actúa principalmente en el riñón, gracias a los receptores tipo V2, que son los receptores de la vasopresina V2. Estos receptores únicamente responden a la vasopresina, que son acuaporinas V2, ¿sí? O bueno, más bien, me lo dije, me pasé pasos, me salté pasos. Los receptores V2 estimulan a la síntesis de acuaporinas en la membrana luminal pues, del túbulo colector del riñón, ¿sí? Pero los receptores V2 responden a la vasopresina. En cambio, los receptores V1 están en los vasos periféricos y causan una vasoconstricción. Entonces, ¿cuál es el resultado final de la vasopresina? La retención de agua y la vasoconstricción, ¿sí? Puse un ejemplo acá abajo. Si tenemos un volumen arterial efectivo circulante disminuido, eso significa que no hay agua en el plasma y tenemos un medio hipertónico, eso va a causar todo lo que ya vimos acá atrás, va a aumentar la liberación de vasopresina y el estímulo de la sed. La vasopresina va a hacer que la orina se concentre, por ende el sodio urinario y el potasio urinario van a aumentar. Después, pues ya la osmolaridad de la orina va a estar muy aumentada, entonces vamos a tener una orina hipertónica
que vamos a tener a nivel sérico una osmolaridad disminuida. A nivel sérico vamos a tener un medio diluido. ¿Sí? ¿Esto en qué se va ¿Eso qué va a significar? Pues que el agua corporal total va a estar aumentada, porque la vasopresina está jalando agua hacia adentro y la orina se quedó sin agua. Entonces, adentro se está diluyendo el sodio y el potasio, entonces disminuye y puede causarnos una hiponatremia. Entonces, de tener una hipernatremia, si está mal regulado este estímulo de la vasopresina, puede causarnos una hiponatremia, ¿sí? Aunque en condiciones normales, esto únicamente nos deja una osmolaridad normal, ¿sí? O hay una homeostasis presente. Entonces, los receptores para la vasopresina son tres principalmente. El V1 que está en la vasculatura, en el miometrio y en las plaquetas, el V2 que está en el túbulo distal y el túbulo colector del riñón, y el V3 que está en la glándula pituitaria, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se estimulan los receptores de la vasopresina? Pues aumentan la llegada a partir de vesículas de acuaporinas a la membrana luminal, ¿sí? Entonces, llega la vasopresina, estimula el receptor V2 y esto causa que las acuaporinas empiecen a expresar tanto en la membrana vasolateral como en la membrana luminal para permitir el flujo del agua. Pero ahora la vasopresina, entonces ya vimos, ¿por qué se estimula la vasopresina? Pues se estimula principalmente por la osmolaridad, ¿sí? Entonces hay estímulos osmolares, pero ahora, ¿también habrá estímulos no osmóticos? La respuesta también es que sí, también hay estímulos no osmóticos. Ahora, ¿cómo vamos a tener un estímulo no osmótico? ¿Cómo se va a estar estimulando la vasopresina de manera no osmótica? Si ya vimos que la vasopresina se estimula gracias a que en el órgano vascular de la lámina terminal del hipotálamo hay el receptor TRPV1 que responde a la concentración iónica, ¿sí? Entonces, únicamente se pueden estar estimulando por concentraciones osmóticas, pero se ha visto que también hay un estímulo no osmótico para la liberación de vasopresina, principalmente el dolor, la náusea y el postoperatorio. Entonces, ¿cuál es una causa frecuente de hiponatremia en los pacientes postoperados? Pues que en pacientes postoperados hay una liberación no osmolar de vasopresina, ¿sí? Y eso causa una hemodilución y por ende una hiponatremia, ¿sí? Entonces, la vasopresina se puede estar viendo estimulada por otras cosas, no nada más por la osmolaridad. Y eso hay que tenerlo presente porque es una causa frecuente de hiponatremia en el paciente hospitalizado. ¿Sí? Aquel paciente que acaba de salir de cirugía y tiene mucho dolor porque la anestesia se le está yendo, tiene mucho dolor o tiene náuseas, etcétera. Todas esas causas son estímulos que ya le están estimulando a la vasopresina para que vaya al riñón y meta agua hacia el plasma. Entonces, hemodiluye y haya una hiponatremia. Entonces, el paciente puede tener una hiponatremia sin que tenga un estímulo osmótico. ¿Sí? Ahora vemos aquí esta gráfica que está súper interesante de la vasopresina. A mayor cantidad de osmolaridad plasmática, ¿sí? Recordemos que la osmolaridad plasmática, su valor normal es 280. Si arriba de 280, pues entonces ya tenemos una solución hipertónica, ¿sí? Esto, el aumento de la osmolaridad es proporcional al aumento de la vasopresina, o más bien al revés, el aumento de la vasopresina es proporcional al aumento de la osmolaridad. A mayor osmolaridad, mayor vasopresina. ¿Esto para qué? Para que se hemodiluya el plasma. ¿Sí? Si tenemos una solución hipertónica, lo que queremos es disminuir esa tonicidad y hacerla ya sea isotónica o si está mal regulado, una hipotónica. Entonces, ¿qué hace la vasopresina? Se libera, jala el agua hacia adentro, hacia la sangre y hemodiluye y ahora tenemos una solución isotónica o hipotónica. ¿Sí? Ahora lo vemos acá. A mayor cantidad de vasopresina, menor cantidad de volumen de orina, pero mayor concentración de la orina. ¿Sí? Lo vemos aquí. Hay una mayor osmolaridad urinaria, pero un menor volumen de orina. Y a menor cantidad de vasopresina va a haber una mayor cantidad de orina, de volumen en la orina, pero una osmolaridad urinaria menor. ¿Sí? Entonces, a 280 pues está excelente.
Ahí es donde mejor funciona el estímulo de la vasopresina o todo esto. Entonces, cuando tenemos una liberación no osmótica de la vasopresina, eso también se le puede llamar como una liberación inapropiada de la vasopresina. Y ahora, si ustedes ya habrán escuchado por ahí, hay un síndrome al que se le llama el síndrome de liberación inapropiada de hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, este síndrome de liberación inapropiada de hormona antidiurética es lo mismo. ¿Cuáles son la etiología de este síndrome? Pues todas las causas que estimulen de una manera no osmótica la vasopresina, ya sea el vómito, la diarrea, la náusea, el postoperatorio, el dolor, los diuréticos, súper importante, y también otras causas como incluso hasta tumores cerebrales que son causa de liberación ectópica de vasopresina, que el mismo tumor está liberando vasopresina. ¿Sí? Entonces hay que tener muy presente la liberación inapropiada de vasopresina ante una posible hiponatremia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser la respuesta al origen de esa hiponatremia. Si no le vemos el origen en ninguna otra parte, que el paciente no tuvo pérdidas de agua, perdón, que no tuvo aumentos en las ganancias del agua, el paciente no tuvo una ingesta masiva de agua, el paciente no tuvo una pérdida masiva del sodio, etcétera. Entonces, ¿a qué podemos pensar? Pues que el paciente tiene una liberación inapropiada de hormona antidiurética y pensamos en estas causas. ¿Sí? Es una causa frecuente que el paciente postoperado tenga hiponatremia por esto. Por eso se los digo y es relevante. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones en la vasopresina? Pues tenemos aquí la diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica. La diabetes insípida central es aquella que causa un déficit en la liberación de vasopresina. ¿Sí? ¿Esto por qué? Pues porque hay un problema a nivel hipotalámico o a nivel en la hipófisis que evita que se esté liberando la hormona antidiurética. La diabetes insípida nefrogénica es un problema en la sensibilidad del riñón para responder a la vasopresina. Entonces, el riñón no está respondiendo a la vasopresina, aun si la vasopresina está en su nivel normal en la sangre. ¿Sí? Todo esto que nos va a causar que la orina se diluya y esté hipotónica. ¿Sí? Entonces, los antagonistas de la vasopresina que nos causan, en teoría, una analogía a una diabetes insípida nefrogénica, porque causan que la vasopresina no actúe a nivel renal, ya han sido aprobados por la FDA para el tratamiento del síndrome de liberación inapropiada de hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, o también para la insuficiencia cardíaca. Entonces, pues esto es interesante, ¿no? Ahora, la excreción urinaria de sodio es relativamente independiente de los niveles de sodio plasmáticos y depende un poco más del volumen arterial efectivo circulante. Esto, como un ejemplo, pues la retención de agua por el síndrome de liberación inapropiada de hormona antidiurética expande el volumen, ¿no? Porque estamos reteniendo agua. Hay vasopresina que está jalando agua hacia el medio plasmático, hacia la sangre, entonces expande el volumen arterial efectivo circulante. Ok, esto da como resultado el aumento en la excreción del sodio urinario a pesar de la hiponatremia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el volumen arterial efectivo circulante aumenta, ¿qué más se va a liberar? Pues se va a liberar angiotensina, se va a liberar renina, eh, entre otras, ¿no? ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues a que perdón, lo contrario, la renina y la angiotensina se van a ver inhibidas, ¿sí? ¿Esto a qué nos va a llevar? Pues a que el sodio se excreta en el riñón. Y entonces, si ya teníamos un plasma hemodiluido con un ambiente hipotónico, con una probable hiponatremia, si hay un aumento en la excreción, perdón, hay un aumento en la expansión del volumen arterial efectivo circulante, gracias a la liberación inapropiada de ADH, esto nos puede llevar también a que haya una excreción de sodio urinario porque el sodio está respondiendo al aumento en el volumen arterial, ¿sí? Entonces hay una hiponatremia. Entonces, la excreción del sodio en este síndrome va a restaurar el volumen extracelular, pero
las pérdidas urinarias hipertónicas exacerban la hiponatremia. Por esta razón, el síndrome bueno, el CIACH no debe ser tratado con soluciones isotónicas como la solución salina al 0.9 o Ringer lactato, ya que el sodio infundido va a ser excretado en volúmenes de orina menores, reteniendo únicamente el agua libre, ¿sí? Entonces, esto es pues importante, ¿no? Porque vemos que el sodio responde hacia el volumen arterial efectivo y no hacia la concentración del sodio. O sea, en resumen, al riñón no le importa la concentración del sodio para saber si meter o excretar sodio. Al riñón, ¿qué le importa para meter o excretar sodio? Le importa el volumen arterial efectivo circulante. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de cambios rápidos en la concentración del sodio plasmático? El sodio plasmático va a disminuir rápido si la cantidad de agua ingerida o infundida excede la capacidad de los riñones de excretar agua libre. Y la concentración de sodio plasmático aumentará de manera rápida si grandes cantidades de sal concentrada son ingeridas o infundidas, o si hay pérdidas no reemplazadas masivas de agua libre en electrolitos, ya sea por acuaresis o diuresis osmótica. O sea, que se está saliendo mucha agua, se está excretando mucha agua en el riñón, que esto comúnmente es por la glucosuria, ¿sí? Y lo más importante, a todo esto, ¿cuáles son las consecuencias de una concentración anormal de sodio? Pues tenemos las consecuencias de la hipotonicidad y las consecuencias de la hipertonicidad. ¿Qué le van a hacer estos cambios en la tonicidad a la célula? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué tenemos los síntomas neurológicos después de un ambiente hipotónico que se trata con una solución hipertónica? Bueno, pues porque si tenemos un ambiente hipotónico, primero, va a haber ruptura de membranas plasmáticas. Todo esto estamos hablando de el establecimiento de un ambiente hipotónico de manera abrupta. ¿Sí? Si se establece una hiponatremia de manera abrupta en el cerebro, pues esto va a hacer que el agua se meta a las células, hincha a las células y es tanta la hinchazón que explota la membrana y se rompe la membrana. ¿Esto a qué nos lleva en síntomas? Nos lleva a una clínica de hemorragias intracraneales. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están explotando, las membranas de las células endoteliales se están rompiendo. Entonces, esto predispone a hemorragias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una hipertonicidad? Que la hipertonicidad va a dañar al citoesqueleto y también va a provocar rupturas del ADN con una subsecuente apoptosis. Entonces, la hipertonicidad nos lleva, en último término, a la apoptosis de la célula. La hipotonicidad nos lleva a la ruptura de la membrana de la célula, obviamente con la muerte de la célula, y la hipertonicidad nos lleva a una apoptosis de la célula o a una alteración en el citoesqueleto. ¿Sí? Entonces, esto es la base de por qué una hiponatremia no se puede tratar, bueno, esto y otras cosas que ahorita vamos a ver, por qué no se puede tratar una hiponatremia crónica con un tratamiento rápido o drástico, ¿sí? Con una solución hipertónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a causar una alteración en todas estas cosas que ya vimos, ¿sí? Pero lo voy a explicar un poco más. Ahora, ¿qué pasa si se les da el tiempo suficiente a las células para que se adapten a esos cambios que hay en la tonicidad? Estos cambios eran cambios abruptos, cuando se establece de manera abruptos esos cambios en la tonicidad, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si esos cambios se establecen de manera gradual y no tan rápido? Pues si se les da el tiempo suficiente, todas las células del organismo van a tender a protegerse, van a tender a adaptarse. ¿Cómo hacen esto? Ajustando su contenido intracelular de osmolitos diferentes al sodio y a proteínas, ¿sí? ¿Cuáles osmolitos son los más importantes? Son dos y son osmolitos orgánicos, es la taurina y el mioinositol. También el glutamato ahí juega un papel importante, pero principalmente el glutamato juega un papel importante porque al liberarse como un osmolito orgánico ante la adaptación de un problema en el cerebro, a ver, primero, vamos a hablar, todo lo que estoy a punto de comentar es de la hiponatremia, ¿no? Para que no hay que pensar que estoy hablando de hipernatremia, ¿sí? Entonces, si tenemos un medio hipotónico en el cerebro, eso significa que hay una gran cantidad de agua en los capilares del cerebro, ¿sí? Entonces,
el cerebro se está tendiendo a hinchar. Hay una tendencia al edema cerebral, ¿sí? Entonces, si tenemos dentro de las células se está hinchando, entonces, lo último que queremos es que la neurona se hinche, ¿sí? Eso es lo último que queremos, porque la neurona al hincharse se rompe la membrana y se muere. Y ya, hay síntomas neurológicos, ¿sí? Pero ahora, lo último que queremos es que la neurona muera. ¿Cómo evitamos esto? Gracias a las células de la glía. Las células de la glía tienen una gran cantidad de osmolitos orgánicos, como el glutamato, la taurina y el mioinositol. ¿Qué hacen las células de la glía? Estas células de la glía tienen unos receptores llamados el tau-T para la taurina y el SMIT para el mioinositol, que estos receptores lo que hacen es meter hacia adentro de la célula estos osmolitos orgánicos, ¿sí? No los sacan, únicamente los meten, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una hiponatremia, estos receptores se ven, o sea, se ven inhibidos. ¿Para qué? Para que dejen de meter osmolitos orgánicos hacia adentro de la célula y los osmolitos se queden afuera, en los capilares, ¿sí? Y eso haga que la osmolaridad plasmática se iguale a la osmolaridad dentro de las neuronas, ¿ok? Entonces las neuronas ya no sufren un daño y los únicos que están sufriendo el daño son las células de la glía, porque esas sí se están hinchando, pero están evitando que las neuronas se hinchen. Ok, ahora, ¿qué pasa con el glutamato? El glutamato también funge esa función como un osmolito orgánico, pero el glutamato sabemos que es el principal neurotransmisor estimulador en el sistema nervioso central. Entonces, si el glutamato se está liberando de manera aumentada, o sea, hay mucho glutamato en el medio, entonces eso predispone a a convulsiones, ¿sí? Entonces el glutamato se ha visto que, por ejemplo, en una hiponatremia crónica está depletado, sin embargo, en una hiponatremia aguda está aumentado, tan aumentado que puede generar convulsiones, que es la clínica que vemos en un paciente con hiponatremia aguda, que el paciente llega convulsionando con algún síntoma neurológico, pero esa es la respuesta al por qué se convulsionan, porque el glutamato se está liberando como un osmolito orgánico para salvar a las neuronas. ¿Sí? En cambio, en una hiponatremia crónica, como todo el glutamato que se tuvo que haber liberado ya se liberó, entonces se depleta y el cerebro se queda sin glutamato. Entonces el paciente está somnoliento, está inhibido en general porque ya no tiene esa estimulación del glutamato. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en una hiponatremia? Pues en una hiponatremia pasa que tenemos un aumento en la ganancia del agua en plasmático, entonces los capilares se están hinchando, pero a la vez esa barrera hematoencefálica está permitiendo el agua, está permitiendo la entrada del agua a partir de acuaporinas por la barrera hematoencefálica. Esa entrada del agua hacia, hacia el cerebro tiende a hinchar a las células de la glía y a las neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Que las células de la glía se sacrifican por las neuronas. ¿Cómo hacen esto? Cerrando sus receptores TAUT y SMIT. Los cierran para que los osmolitos orgánicos se queden afuera y esos osmolitos orgánicos jalen todo el agua que se está metiendo a las neuronas y se quede el agua afuera o dentro de las células de la glía. Y así las neuronas no sufren cambios en su volumen. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa en una hipernatremia? En una hipernatremia es lo contrario. En una hipernatremia hay poca agua a nivel plasmático. Entonces, todo el agua que está en el cerebro tiende a irse hacia los capilares. Entonces, las células se tienden a encoger. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué pasa? Las células necesitan agua. ¿Y cómo van a jalar agua? Pues con osmoles, metiendo osmoles hacia adentro. ¿Cómo van a meter osmoles? Activando sus receptores TAUT y SMIT. Activan sus receptores TAUT y SMIT, eso permite la entrada de la taurina y el mioinositol, y de esa manera el agua ahora va a fluir hacia adentro de la célula, ¿sí? Y la célula de la glía nuevamente se sacrifica por la neurona y la neurona no sufre cambios. Ahora, todo esto sucede en un transcurso de 24 a 48 horas.
En 48 horas el cerebro ya está adaptado a una hipo o a una hipernatremia, ¿ok? Pero ahora, si en 48 horas el cerebro ya se adaptó, ya sea que en una hiponatremia dejó todos sus osmolitos afuera, la célula de la glía dejó todos los osmolitos afuera de la célula, en 48 horas ya todos los osmolitos están afuera y la glía ya está hinchada, entonces ahora, como ya está adaptado el cerebro, ya volvió a la homeostasis, a pesar de que hay un desbalance en los osmoles y que hay más osmoles afuera que adentro, hablando de una hiponatremia. O sea, recordemos, el equilibrio de Gibbs no le importa la cantidad de osmoles que hay adentro o afuera, con que haya un equilibrio en la osmolaridad, eso es lo correcto, eso es el equilibrio de Gibbs. Entonces, eh, si tenemos, si tenemos ahora una adaptación que sucedió en 48 horas y nosotros le metemos una solución hipertónica, vamos a causar que haya más osmoles de los que ya había afuera. Entonces la célula de la glía va a decir, no, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque la célula glía ya se había adaptado también. O sea, en 48 horas la célula de la glía se había hinchado o se había sacrificado hinchándose para evitar que las neuronas se hincharan, ¿ok? Pero cuando llegan las 48 horas o los 2 días, ahora la célula de la glía dice, ok, neurona, yo ya te salvé, ahora déjame, me salvo a mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a meter osmoles, perdón, voy a empezar a sacar osmoles para que ahora el agua se salga de mí y yo recupere mi volumen. ¿Sí? Entonces, en 48 horas, la célula de la glía saca más osmoles para que el agua también se salga de la glía y se regule su volumen intracelular. ¿Ok? Entonces, ahora, en una hiponatremia, después de 2 días que ya sucedió toda esta adaptación, tanto la célula de la glía ya dejó de estar hinchada y la neurona no está hinchada. ¿Sí? Entonces, hay una regulación, ya logramos la homeostasis, pero es una homeostasis entre comillas. ¿Por qué? Porque los osmoles están afuera, ¿sí? Recordemos que los receptores Tau se inhibieron, entonces los osmoles se quedan afuera. Si ahora yo le meto una solución hipertónica, esa solución hipertónica va a provocar que haya una mayor cantidad de osmoles de los que ya había en el medio extracelular. Entonces, ahora se van a tender a encoger las células, principalmente los oligodendrocitos y los astrocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener hemorragias intracraneales y una desmielinización. ¿Por qué? Porque la mielina se está destruyendo debido a ese encogimiento en las células. ¿Ok? Ese es el motivo del por qué una hiponatremia crónica, crónica refiriéndonos a más de 2 días que ya sucedió esta adaptación de las células, no se puede tratar de manera rápida. ¿Sí? En cambio, ahora les pongo el ejemplo. ¿Cuándo podemos tratar a un paciente de manera rápida que tenga hiponatremia? Pues cuando estamos 100% seguros que es un cuadro agudo de menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque las células de la glía apenas se están adaptando, entonces las vamos a agarrar adaptándose y no va a haber tanto cambio. Las células de la glía se vuelven muy vulnerables después de esas 48 horas por todo lo que ya dije. Entonces, si estamos 100% seguros que un paciente tiene hiponatremia aguda, podemos tratarlo de manera rápida, con un tratamiento rápido. ¿Sí? Para aumentarle el sodio de manera rápida. ¿Cuál es el otro motivo por el que podemos tratar a un paciente rápido? Cuando ya tiene mucha clínica neurológica el paciente, o sea que el paciente está grave. Si el paciente tiene mucha clínica neurológica, no nos va a importar si el paciente tiene una hipernatremia crónica agudizada o lo que sea. Lo vamos a tratar rápido para disminuirle esa sintomatología neurológica. ¿Ok? Entonces, si no conocemos el tiempo del cuadro, siempre vamos a asumir que el cuadro es crónico, ¿ok? Y lo vamos a tratar de manera gradual y lenta, ¿ok? Entonces, pues, ya con todo esto que acabo de decir, y ya a manera de conclusión, la hiponatremia, entonces, ¿cómo se clasifica? Pues se clasifica en leve, moderada o profunda, según la concentración de sodio plasmático, en aguda, si es menor a 48 horas, o crónica, si es mayor a 48 horas. ¿Esto por qué? Respecto a la adaptación de las células de la glía o del cerebro hacia la hiponatremia. La gravedad de los síntomas, si es leve, moderada o grave,
Recordemos que la grave la vamos a tratar de manera rápida, al igual que una hiponatremia aguda. Y respecto a la osmolaridad plasmática, recordando que una hiponatremia no siempre es sinónimo de hipotonicidad, también podemos tener eutonicidad, o bueno, una normotonicidad o una hipertonicidad, ¿sí? Y según la volemia, si hay hipovolemia, euvolemia o hipervolemia. Y pues con esto concluyo la plática. Únicamente era pues para que darme a conocer como el candidato al comité de capacitación académica. Y pues bueno, con eso concluyo. No sé si hay alguna duda. Ok. Bueno, pues agradezco a todo su tiempo y que se hayan dado la vuelta por acá. Este, pues eso fue todo. Gracias, amigo.